Salus Play y prescripcionenfermera.com. Fuentes de información secundarias. Bases de datos. Conceptos. Cuando hablamos de bases de datos, nos referimos a sistemas informatizados de acumulación de registros. Cuando pienses en una base de datos de las que habitualmente utilizas en ciencias de la salud, debes figurarte un equivalente electrónico al sistema de fichas de hace décadas. Cuando buscabas en el fichero, lo hacías a través del título de la obra o del autor, o bien buscabas fechas concretas u otro dato de referencia, materia editorial, etc. El caso es que cuando encontrabas un documento que te interesaba en ese fichero, no leías directamente de la ficha en contenido de la obra, ¿verdad? Si buscabas, por ejemplo, El Quijote, en la ficha te aparecía si acaso un número de registro, que era con el cual buscabas el libro entre las estanterías de la biblioteca. Pues bien, las bases de datos son el equivalente digital a esos ficheros, pero mucho más rápidos y con mucho más registros. Debemos distinguir entre las bases de datos de texto completo o full text, aquellas que constituidas por los propios documentos en formato electrónico por un volcado completo de su texto. Es el caso, por ejemplo, de los repositorios de tesis doctorales. Y las referenciales. Sus registros no contienen el texto original, sino tan solo la información fundamental para describir y permitir la localización de documentos. Se suele generar confusión cuando se intenta acceder a un documento a través de una base de datos y se llega a un callejón sin salida porque solo está disponible el resumen. ¿Qué ha sucedido? Pues que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos básicos prácticos de las bases de datos. Bases de datos gratuitas, Open. Aquella que te deja utilizar sus servicios sin coste para el usuario final. Que el uso de la base de datos sea gratuito no quiere decir que se pueda acceder a través de ella a revistas o servicios de pago. La base de datos simplemente te facilitará el resumen y el acceso al recurso completo. Por ejemplo, Medline es una base de datos gratuita, pero si buscas a través de su buscador PubMed artículos de revistas de pago, no conseguirás los textos completos. Base de datos de pago. Son aquellas que tienen un acceso restringido previo pago. Habitualmente son las instituciones, universidades, servicios de salud, etc., las que contratan estos servicios, y a veces el usuario final, tú, tiene la falsa sensación de que esa base de datos es gratuita si la está utilizando desde alguna IP de esa institución. Lo más común es que para acceder a estos servicios se solicita algún sistema de autentificación mediante usuario y contraseña. De la misma manera que las bases de datos gratuitas no brindan los documentos completos de las revistas de pago, puede ocurrir que suceda lo mismo con estas bases de datos de pago. Sistemas híbridos. Cada vez es más frecuente encontrarnos con plataformas documentales que conectan con las bases de datos y así posibilitan la descarga de los documentos de las revistas de pago a través de las bases de datos. Es el claro ejemplo de las bibliotecas virtuales de las distintas instituciones. Por eso, siempre que tengas a tu disposición alguna biblioteca virtual, utilízala como puerta de entrada a las fuentes de información documental. Repositorio. Cuando hablamos de repositorios, nos solemos referir a sitios en donde se almacenan archivos. El nivel de clasificación de la información no suele ser tan complejo como en las bases de datos, y los utilizaremos frecuentemente para consultar, por ejemplo, los trabajos fin de grado, máster de una universidad, las tesis doctorales, tipos concretos de publicaciones, como por ejemplo los repositorios de revistas Open Access. En el caso de las publicaciones que no están disponibles en formato digital, como por ejemplo la revista Rol de Enfermería, las bases de datos tan solo te pueden ofertar la información básica, los campos que explicamos a continuación. En ocasiones, las publicaciones en formato papel se escanean y así aparecen en las bases disponibles en las bases de datos. Organización de la información. Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador.
Cada registro constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en dicha base de datos. Junta 2001. Las bases de datos se organizan por registros, referencia bibliográfica, y estos están compuestos por campos. Registro: conjunto de elementos suficientemente detallados que permiten la identificación de la fuente documental, impresa o no, de la que se extrae la información. Campo: tipo determinado de datos que integran el registro. Los más habituales son autor, título, fuente, nombre de la revista, descriptores, resumen y en las bases de datos abiertas y texto completo. El orden y la especificación de los elementos de la referencia bibliográfica, campos, varían de acuerdo con el tipo de documento: libro, revista, serie, documento electrónico y otros. Un aspecto a tener en cuenta es que los campos pueden venir descritos de diferente manera según se hayan registrado. Por ejemplo, si buscamos las obras de Jesús Manuel López Ayala, el campo nombre puede venir descrito como López-Ayala JM, López Manuel J, López JM, López Ayala JM. Esto resta visibilidad a los autores, pero además dificulta nuestra labor a la hora de realizar una búsqueda documental. Estilos bibliográficos. De la especial y ordenada disposición de los campos dentro del registro, se distinguen los distintos estilos de citación bibliográfica, entre los cuales distinguimos: estilo Vancouver, URM. Fue creado en 1978. Es el estilo establecido por el International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE. Es conocido igualmente por Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journal o simplemente por Uniform Requirement o por URM. Es el estilo utilizado por las ciencias médicas. Existe el estilo AMA de la American Medical Association, que también destinado a las ciencias médicas, pero se recomienda utilizar Vancouver. Estilo MLA, estilo de la Modern Language Association, utilizado básicamente en el ámbito de las disciplinas humanísticas. Estilo APA, estilo oficial de la American Psychological Association, que establece el formato para todo tipo de citas y documentos en psicología y ciencias sociales. Hay otros muchos más estilos: Harvard, Chicago, ISO, Turabian, pero al que nos vamos a referir habitualmente es al estilo Vancouver, ya que es el que mayoritariamente se utiliza en las publicaciones enfermeras. Ventajas e inconvenientes de las bases de datos. Básicamente, sus ventajas se resumen en dos palabras: rapidez y flexibilidad. Los buscadores de las bases cada vez son más intuitivos y aunque tienen su propio lenguaje, tesauros, la tendencia es que sean capaces de entender el lenguaje natural, español, inglés, y que arrojen resultados satisfactorios con este lenguaje. Casi todas las bases de datos y repositorios cuentan con buscadores básicos y especializados, incluso Google lo hace. Esto nos da otra ventaja, y es que podemos adaptar la especificidad de la búsqueda a nuestros objetivos, teniendo en cuenta que cuanto más específica sea una búsqueda, es probable que hallemos menos resultados, pero que lo que encontremos serán los más relevantes. Otras ventajas son: velocidad. Una vez familiarizados con la apariencia y utilidades de las bases de datos que más utilizamos, recabar información de un tema de interés es mucho más rápido que recabar documentos en papel. Facilidad de almacenamiento. Las bases te permiten descargar archivos, almacenar referencias, guardar estrategias de búsqueda. Con estas funcionalidades nos olvidamos de fotocopias y notas en papel. El manejo de gestores bibliográficos también facilita esta tarea. Actualización. La inclusión de las nuevas referencias en las bases de datos lleva un tiempo que cada vez es menor, especialmente en las bases más potentes. La información que rescatamos desde PubMed
es casi la que se publica a tiempo real, y si no, siempre están disponibles las versiones preprint o borrables. Socialización. Gracias a la web 2.0, las bases de datos también están en las redes sociales, y compartir tus hallazgos en Twitter, Facebook, etc. es muy fácil, ya que las propias bases suelen incluir botones para compartir en sus páginas. Dentro de las características del uso de las fuentes secundarias, también identificamos inconvenientes o limitaciones. Estos inconvenientes son percibidos por los profesionales de enfermería como grandes obstáculos para realizar las búsquedas documentales, y es una lástima que el desconocimiento de los recursos aboque a la frustración a los profesionales que se intentan sumergir en el mundo de las búsquedas bibliográficas. Limitaciones lingüísticas. Las bases de datos más potentes son anglosajonas, PubMed, Sinhal, y el idioma natural en el que se necesita hacer búsquedas es el inglés. En ocasiones, las búsquedas en español en bases sajonas dan resultados, creando la falsa idea de que es correcto hacerlo así. Lo que en realidad ocurre es que gran parte del vocabulario científico tiene su origen en el latín, y las raíces de muchas palabras biomédicas son similares, con lo cual se consigue engañar al buscador consiguiendo así resultados. Ausencia de resultados. Cuando el buscador de la base de datos nos da 0 resultados, debemos pensar si hemos sido demasiado específicos. En ocasiones, utilizar filtros como fechas o tipo de artículo limita mucho los resultados. Si hemos preguntado en el lenguaje adecuado, recordemos que el lenguaje ideal de los buscadores son los tesauros, que veremos en temas posteriores, o si hemos sido claros en la búsqueda. No podemos ser tan generalistas como en Google. Dificultades de acceso. Si no tenemos claro lo que hemos explicado al principio sobre lo que son bases gratuitas, de pago, y su capacidad o no de dispensar los artículos a texto completo, podemos pasarnos muchas horas caminando en círculos. Lo primero que debes hacer es conocer las bases de datos a las que tienes acceso. Consulta en tu colegio profesional, organización científica, universidad, etc. Así como los recursos, revistas de pago a la que puedes acceder gracias a ellas. Desconocimiento sobre cómo efectuar estrategias de búsqueda. Muchas veces nos bloqueamos pensando que no somos capaces de manejar los tesauros. Nos suena lo de DEX y MES, pero no lo entendemos. Esto es un error. Manejar las técnicas documentales facilita la búsqueda ordenada y eficaz de documentación, pero debemos tener en cuenta que dada la todavía escasa producción de evidencias en cuidados, muchas veces no necesitamos estrategias muy elaboradas, sino lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, con lenguaje natural en inglés y español, y a partir de lo que vayamos encontrando ya se establecerán mejoras en la búsqueda.